a una gran mayoría de infecciones, las cuales para que se pueda transmitir de persona a persona o de animal a persona, requiere de un agente. En este caso lo vamos a llamar un vector. ¿Ya? En todas las enfermedades no necesariamente van a haber presencia de vectores. Puede haber enfermedades en las cuales en exposición, en una de sus fases altamente contagiosas, puede hacer la transmisión. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? No necesariamente tiene que haber un vector para que haya una transmisión. En algunos casos el vector vendría a ser como un reservorio, como una especie de, así como el que ocurre en algunos parásitos, ¿no? como un huésped intermedio, en donde el parásito lo que va a hacer es madurar o convertirse en una forma infectante, pero para el vector, no para el huésped definitivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente va a haber infecciones, como vamos a ver, que necesariamente tiene que estar presente el vector. Como va a haber infecciones donde sí necesariamente tiene que estar el vector, ¿no? Una de esas infecciones donde sí tiene que estar el vector es el dengue. ¿Ya? ¿Qué es el dengue? El dengue vendría a ser, está provocado por un virus que también lleva su mismo nombre, que es el virus del dengue, ¿no? ¿Qué es el virus del dengue? La forma en la cual tiene el virus del dengue es en forma de un anillo de lana, ¿no? Ustedes ven la parte de su envoltura, tiene bastantes glucoproteínas que vendrían a ser la parte más externa, que vendría a ser la parte de su envoltura. Esta envoltura contiene gran cantidad de proteínas. Esas proteínas obviamente se procesan dentro del huésped, ¿no? Del célula infectada. Y obviamente el virus en realidad no es activo cuando está fuera del huésped o de la célula infectada, sino es activo cuando ingresa y utiliza el metabolismo propio del huésped para poder reproducirse. Entonces, digamos, el virus vendría a ser como una partícula, parte de una partícula que tiene componente genético y tiene múltiples enzimas que van a permitir su reproducción continua. Que cuando está fuera del huésped es inactivo y cuando está dentro del huésped, dependiendo de obviamente si el huésped es su célula diana o el huésped diana, digamos así, se va a reproducir con mayor facilidad. Entonces, el virus del dengue pertenece a los... Bueno, hay un gran grupo de virus que nosotros llamamos arbovirosis, ¿ya? A los arbovirus. Es una gran familia. Dentro de esa familia destacan los flavivirus. Obviamente que hay otros tipos de flavivirus. ¿Ya? ¿Por qué? Por su componente estructural. ¿Ya? Si solamente hablamos de arbovirus, hablamos netamente de son virus que se infectan a través de un vector. ¿No? Arbovirus viene de virus que se infectan a través de artrópodos, cualquier tipo de insecto. Por eso le llaman arbovirus. O en conjunto se le llama arboviosis, ¿no? Que es el proceso en el cual se producen infecciones por un vector. Pero si hablamos de una clasificación netamente empírica, o de su envoltura y su genoma, sería un flavivirus. Es un flavivirus. Porque tiene un genoma que es un ARN, tiene una proteína que lo envuelve, estas proteínas lo van a contener lo que es su genoma, literalmente que es, y también enzimas estructurales, que son las proteasas que van a ayudar dentro del proceso de ensamblaje y en el proceso de reproducción o replicación del virus, ¿no? Esa parte es importante también que tienen que saber. Entonces, abajo está como, digamos, está expuesto el ARN y cómo cuando se empiezan a acoplar las proteínas a través de un proceso de síntesis, obviamente que eso depende netamente del huésped, se empiezan a acoplar y empiezan a producir partículas estructurales por cada uno de la lectura del genoma, ¿no? ¿Ya? Entonces esa parte es importante, no se tiene que olvidar. Entonces el proceso de replicación se va a dar en el virus, obviamente, ¿no? En las células endoteliales
endoteliales. Pueden ser primeros en macrófagos, en linfocitos, pueden ser en neutrófilos, que son, digamos así, parte de la primera barrera en la cual van a penetrar los virus. Pero en realidad el lugar donde van a hacer mayor actividad y se van a reproducir como mayor son las células endoteliales, ¿no? Ahí es donde se van a reproducir con mayor continuidad o se van a manifestar mayor sobreexplicación en las células endoteliales. Entonces todo ese circuito que ustedes ven es el proceso en el cual cuando ingresan pasa a nivel de citoplasma, se forma una cápsula, ¿no? Una vesícula ahí dentro, luego el genoma es expuesto al citoplasma y este genoma obviamente no solamente contiene el genoma, contiene proteínas que son enzimas, ¿no? Y estas enzimas son las que van a ayudar a utilizar el material que está dentro del huésped para fabricar nuevas partículas brillantes, ¿no? Y a partir de esas nuevas partículas, cuando ya llega a su proceso de liberación, donde se hace la exocitosis, empieza a haber un proceso de maduración, ¿no? Y ese proceso de maduración hace que el virus tenga la capacidad de, cuando sale, tenga la capacidad de infectar a otras células, ¿no? Y así se siga produciendo el ciclo. Entonces, acá es algo importante que ustedes tienen que saber, que desde el momento en el cual la célula ingresa, va a haber varias manifestaciones en las cuales el cuerpo va a tratar de arreglar. Uno es, por ejemplo, cuando está expuesto dentro del proceso ya de liberación. Empecemos de esa parte porque es la parte, digamos así, primordial. ¿Por qué? Porque es el proceso en el cual es cuando se replica y lo que va a tratar el cuerpo es de tratar de contener ese proceso de replicación. A tratar de contenerlo, obviamente lo que va a hacer es liberar un montón de citoquinas, ¿no? Factores de maduración, que lo que van a hacer es en ese momento activar una cascada inflamatoria para tratar de contener. Obviamente eso ha ayudado de los macrófagos, de los linfocitos, todos ellos, ¿no? Entonces, a eso se va a ver expuesto ahí, en el primer proceso en donde se va a replicar. Luego existen dentro del citoplasma, cuando hay daño propio ya de la célula, porque las células obviamente en un momento se van a autodestruir. ¿Por qué? Porque tanta va a ser la carga viral o tanta va a ser el proceso de replicación del virus que la célula se va a programar para que se autodestruya, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hacen ese proceso. Por eso lo que vamos a encontrar al inicio cuando un paciente tiene dengue es que van a empezar a bajar sus glóbulos blancos. Luego también va a haber un proceso en el cual hay daño mitocondrial, porque tanto es la inflamación que algunas células producen daño y estos daños abarcan ya el daño propio de su material genético, haciendo que entre ellos se embullen. ¿Cómo se llama eso? Autofagia. Pues se produce. Entonces, algo interesante que ocurre en el dengue es eso. En el dengue va a haber varios procesos inflamatorios que hacen que produzca lisis o muerte en la célula, o que se programen o que dañen tanto su estructura que, digamos así, la célula endotelial empieza a disminuir en cantidad. Entonces empieza a haber no solamente una caída en las células endoteliales, sino también en las células sanguíneas, especialmente en los glóbulos blancos. Entonces esa parte es importante porque ahí es donde nosotros vamos a actuar, porque va a haber pacientes que son muy susceptibles al daño endotelial. Y va a haber un grupo que son muy susceptibles, que tienen factores, que tienen comorbilidades, que cuando se produce todo ese proceso de replicación, el paciente empieza a hacer hipotensión, disminuye su diuresis, empieza a hacer trastorno de conciencia, o algunos hacen complicaciones o manifestaciones como problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas renales, hepáticos. O sea, el endotelio está ubicado en todos los órganos, ¿verdad? O sea, no hay órgano que no tenga endotelio, o que no tenga células endoteliales. El corazón tiene células endoteliales, el hígado tiene células endoteliales, el riñón también. Obviamente cada uno actúa en una función distinta porque cada órgano es distinto. Pero el hecho de que provoque un daño inflamatorio, porque vamos a encontrar gran cantidad de anticuerpos que se van a activar en este proceso,
Y uno de esos anticuerpos que se van a crear son los anticuerpos antiplaquetarios. Es por eso que el paciente con dengue en un momento va a empezar a bajar sus plaquetas también. Bajan sus plaquetas. Pero es parte normal del, digamos así, dentro del proceso inflamatorio del dengue. Que bajen los leucocitos, que bajen las plaquetas, porque el cuadro inflamatorio le va a conllevar a eso. A mí lo que me va a preocupar es cuando ya existe un daño endotelial, o sea, cuando ese endotelio esté dañado, porque el endotelio sí está ubicado en órganos principales. Y si por ahí daña el hígado, lo más probable es que vamos a encontrar un hígado aumentado de tamaño, vamos a encontrar posiblemente enzimas hepáticas elevadas, posiblemente más de 1000, ¿no? Posiblemente el paciente va a estar histérico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un proceso en el metabolismo de la bilirrubina, va a alterar, el paciente se vuelve histérico, ¿no? O en el otro caso, si daña, por ejemplo, riñón, el paciente va a presentar disminución de la diuresis, va a empezar a tener congestión, edemas, va a empezar a tener posiblemente elevación de la urea y creatinina, como ustedes ven en el examen, y posiblemente haga un daño mucho mayor y el paciente quede con un proceso renal crónico. O el paciente tiene un problema en la parte de los pulmonares y el paciente se congestiona, empieza con distrés respiratorio. ¿Ya? El órgano que más se daña en el dengue es el hígado, por si acaso. Casi el 80-70% de los casos que tenemos es hepático, netamente hepático. ¿Ya? Entonces, este cuadro es lo que ustedes tienen que saber. Es un cuadro en el cual es muy variado, ¿ya? En donde más o menos te indica cuáles son las fases del proceso de la enfermedad. Desde el momento en el cual ingresa el virus, hay un proceso de incubación que es muy variable. Algunas literaturas dicen 7 días, otras dicen 14 días en promedio, pero puede estar entre 48 a un mes de periodo de incubación. Pero entre promedio puede estar entre 7 días a 14 días, digamos de esa manera. O sea que eso quiere decir que si tú, por ejemplo, has viajado a una zona endémica y por ahí estás en exposición con el vector, ¿no? Que es el Aedes aegypti, ¿ya? Y ha habido casos ahí, presencias de pacientes que se han contagiado con dengue. Bueno, tienes que esperar siquiera un mes, ¿no? Para ver si existe alguna actividad en ese proceso. Pero la incubación es el proceso en el cual se replica el virus, pero no hay signos y síntomas, ¿verdad? El virus se está replicando, pero tú no presentas no haces fiebre, no presentas ninguna molestia. Cuando ya aparecen los síntomas, normalmente la gran mayoría queda, el 80% queda aquí, en los primeros días. Ya pone 5 días de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que una picada de la viremia, o sea, que se replica tanto, que lo que va a tratar el cuerpo es de contenerlo. ¿Cómo lo va a contener? Con el sistema inmune innato, ¿no? Algo interesante que ustedes tienen que saber que el sistema inmune innato es torpe, no es específico. Pues al ser un sistema innato torpe, tosco, de cierta manera, para que me entiendan, o sea, lo que va a hacer es tratar de controlar con todos los anticuerpos que expresa. Otra cosa es que fuera, por ejemplo, específico, ¿no? Si es específico, no te produce muchos síntomas, va directo hacia el germen, ¿no? Y eso se da cuando tú adquieres o has adquirido previamente una inmunización previa, ¿no? Pero normalmente nuestro sistema inmunológico es torpe. Trata de cuidarnos, pero a la vez que nos trata de cuidar también daña órganos y daña células. ¿Ya? Entonces no es un comportamiento inmunológico dirigido, sino inespecífico. Por eso que va a producir todo este cuadro. Esas proteínas que les he mencionado, el NC1, el NC2, que están acá descritas como las NC1, NC2, son proteínas que van a ser específicas dirigidas para algunos anticuerpos.
O sea, los anticuerpos van a ir dirigidos a esas estructuras, porque esas estructuras están en la envoltura del virus. Entonces, al ser creadas, de cierta manera, algunos anticuerpos mimetizan con algunos receptores de algunas células. Y eso lamentablemente hace como, por ejemplo, en las plaquetas, como tienen el mismo antígeno, mimetiza y daña las plaquetas. Por eso se crean de una cierta medida de forma inespecífica anticuerpos o anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Y el NS1, digamos, se ha visto en estudios de que es el más responsable en producir cuadros severos. Todavía no está confirmado, pero hay pequeños estudios que se han hecho y donde dicen que si expresa el NS1 el paciente, dentro de la primera fase existe un alto riesgo de que este paciente pueda hacer un cuadro exacerbado, ¿no? Un cuadro crítico de dengue. Entonces, la primera fase es una fase en la cual el paciente va a presentar síntomas del cuadro infeccioso. Entonces, ¿qué tiene? Fiebre, malestar general, mialgias, poliartralgias, empieza a tener dolor de cabeza, ¿no? Dolor a nivel retroocular, ¿no? Que se irradia hacia la parte occipital. En caso muy ya, pero cuando ya está cerca entre los cuarto, quinto día, va a empezar a presentar un rash, ¿no? Un rash que es un rash que le llaman mar rojo, islas blancas en un mar rojo, ¿no? Ustedes van a encontrar moteaditos todos, ¿no? Puntos blancos y todo es rojito. Ya. Eso es raro. En el dengue es muy raro de encontrar, chicos. El 30%, el 20%. Donde sí es frecuente encontrar es en el Zika. ¿Ya? Lo que lo va a diferenciar el dengue con el Zika es justamente la presentación del rash. En el Zika aparece rápido el rash. En el dengue no, en el dengue demora en aparecer el rash. Y aparte es poco frecuente. Pero sí en algunos sí se puede dar, ¿no? Ya. Lo que sí es característico es la fiebre. Eso sí no se tiene que olvidar. Lo que lo va a diferenciar, por ejemplo, con el chikungunya, con el Zika, es la fiebre persistente. El paciente va a tener fiebre cada 12 horas, cada 8 horas está teniendo fiebre el pobre. Y no se le calma cuando se baña, así empieza a bajar. La fiebre es característica y puede durar entre 3 a 5 días, así, continuos. Entonces es una fiebre persistente. ¿Ya? No es una fiebre que es intermitente, no, como la malaria, ¿no? La malaria es intermitente, ¿no? Aparece, desaparece. No, acá aparece todo junto y la fiebre es lo que aparece con mayor frecuencia. Obviamente asociado a los síntomas y signos que les he dicho, ¿no? Otro que, por ejemplo, presenta y que, por ejemplo, podemos diferenciarlo con el Zika es el comezón, el prurito. En el dengue es poco frecuente el prurito, mientras que en el Zika es mucho más frecuente. ¿Ya? El Zika es el paciente que se arrasca cada rato, se hace daño. En el dengue es poco frecuente, es muy raro encontrar. Si encuentran un rash y prurito, sospechen en Zika. No sospechen en dengue. Y encima se ha bajado la fiebre, pasó un día, 2 días y después está con un rash, está con un comezón, sospechen en Zika, ¿no? Puede ser una opción. En cambio, el chikungunya no, el chikungunya lo que lo va a caracterizar es la fiebre corta también, pero lo que sí ustedes van a visualizar es que el paciente va a tener derrame articular. El paciente va a decir, doctora, tengo acá un hinchazón en mi pierna o en mi hombro, ¿no? Tú lo examinas, acá está pues, lo gótico, lo palpas, hay movilidad, ¿no? Porque hay líquido. Y eso el paciente lo va a tener hasta posterior del cuadro. O sea, el paciente puede estar con la monoartritis o con la oligoartritis posterior al cuadro. Y eso queda como una secuela. Entonces, eso, por ejemplo, es característico en chikungunya. Eso es lo que lo va a diferenciar, por ejemplo, con Zika, con dengue. Otro, por ejemplo, es la presentación de inyección conjuntival. La inyección conjuntival es cuando te ponen rojo, ¿no? Así tipo vampiro, no sé si ustedes han visto. Rojo te ponen. Eso, por ejemplo, es más frecuente
en dengue, por ejemplo, y es menos frecuente en el resto. Adenomegalia, por ejemplo, puede haber también. Tanto es el cuadro inflamatorio que los ganglios están inflamados. ¿Dónde es más frecuente? Dengue. En dengue es más frecuente. Mientras que en nosotros es muy raro. ¿Ya? Entonces, para que no se olviden, fiebre persistente más de 3 a 4 días, dengue. Paciente que ya tiene menos de 2 días de fiebre y empieza con rash y prurito, ¿qué es? Zika. Paciente que hace fiebre, luego empieza a tener dolor de hombro, dolor articular, pero ya no hay fiebre, ya no hay rash, chikungunya. Entonces, eso es lo característico, chicos, para que no se olviden. Entonces, dengue clínicamente se diagnostica. ¿Por qué? Porque el 80% están acá, en esta parte. Eso quiere decir que si tienen 100 personas con dengue, 80 van a venir con signos y síntomas sin alarma. Pero vas a tener un grupo que sí lo vas a tener que revisar y evaluar constantemente, que son aquellos que llegan a esta fase, que es lo que ustedes ven ahí, que es la fase crítica. No puntualicemos hemorragia, chicos, porque hablar de hemorragia se entiende muy raro también. Obviamente que hay zonas donde hay mayor susceptibilidad que hay en hemorragias, como fue en Asia, ¿no? En Asia ellos todavía clasifican al dengue como dengue febril, dengue hemorrágico y dengue crítico, ¿no? Así lo clasifican, ¿no? En Asia todavía. Pero acá nosotros ya no lo clasificamos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es una forma más sencilla para evaluar y también para que tú manejes a los pacientes justamente en estos 2 días donde va a estar el paciente en fase crítica. Cuando hablamos en shock, hablamos cuando ya hay lo que nosotros vamos a llamar el síndrome de extravasación vascular. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba del daño endotelial? El daño endotelial puede ser tan severo que lo que va a suceder es que el líquido intravascular, especialmente el líquido que es extracitoplasmático, ¿ya? Ese líquido se va a dirigir hacia la zona intersticial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber o qué signos o síntomas nos van a ayudar en esa parte? Uno es lo que te dice ahí en el laboratorio, ¿no? ¿Qué te dice? Elevación de hematocrito. Justo en la fase crítica, ¿qué sucede? Hay un aumento del hematocrito. Entonces, ¿qué sucede acá? Como hay extravasación, eso quiere decir que los glóbulos rojos se concentran, ¿no? Por lo tanto, el hematocrito, cuando ustedes lo van a ver, o la hemoglobina, sube. De lo que estaba, digamos, en 40, 35%, sube a 40, 50, ¿no? 50%. Esa subida es un valor que te está indicando que este paciente está haciendo extravasación. Otro es cuando el paciente no orina. ¿Por qué? Porque el líquido no se está yendo, no, o sea, no está filtrando adecuadamente. Entonces, el paciente, tú le preguntas, ¿has orinado entre las últimas 24 horas? Sí, doctora, pero orina poco. Sospecha que el paciente está entrando en fase crítica. Otro, los signos vitales, ¿no, chicos? Paciente de dengue que no tenga una buena evaluación con signos vitales, es prácticamente perder un paciente, ¿no? Presión arterial, tiene que ser bien tomada la presión arterial. ¿Ya? Una presión, una PAM, si tiene más de 60, 65. ¿Ya? Si empieza a bajar, ahí lo que te está diciendo, tu paciente está entrando en fase crítica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Monitorizarlo y hidratarlo. Acá es en el proceso en el cual tú lo único que tienes que hacer es hidratar al paciente. Nada más. Lo hidratas al paciente. Entonces, si se sangra, igual lo sigues hidratando. ¿No estamos a pasar plaquetas? No es típica del uso de plaquetas en dengue. Se podría valorar, sí, pero en casos extremos, ¿no? En casos, por ejemplo, de que tu paciente tenga una hemorragia, por ejemplo, digestiva, ¿no? Masiva. Digamos, tienes la mala suerte de que tu paciente le ha dado dengue y tiene una úlcera ahí péptica. Salado, bueno, tiene
que entrar en endoscopía y pasarle varias unidades de plaquetas hasta que pegue, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Pero solamente se dan en ciertos casos. La gran mayoría de los pacientes no van a sangrar, no sangran. Así estén en fase crítica, no van a sangrar. Así sus plaquetas estén en cero, no van a sangrar. No tengan miedo. Obviamente que le tienen que decir al paciente que repose, que tiene que estar en cama, todo eso. Pero es parte de lo que ustedes le van a monitorizar. Entonces, lo que sí ustedes tienen que evaluar es los signos vitales, la diuresis y por ahí tomar un hematocrito. Y nada más. ¿Cuánto tiempo? 48 horas, ya máximo pone 72 horas. Pero en 48 horas tú tienes que estar evaluando a tu paciente. Ahora, ¿qué órganos se dañan con mayor frecuencia les he dicho? ¿Qué órganos se dañan? El hígado. Entonces, siempre un perfil hepático. Pedir un perfil hepático para ver cómo están las transaminasas, para ver si hay una elevación o hay un daño hepatocelular severo, porque si hay una hepatitis, hay que hidratarlo. ¿Ya? Hay que hidratarlo. La hidratación también te va a ayudar en esa parte. Entonces, los bolos que tú le tienes que dar van a ser mayores posiblemente. La hidratación va a tener que ser mayor. Bueno, por ahí algunos estudios que te indican utilizar acetilcisteína en altas dosis, o utilizar corticoides en caso de falla hepática, ¿no? Ya, pero ya si en el caso del paciente ya está pues, en un estado más avanzado, ¿no? Pero normalmente es hidratación, chicos. Hidratación, ¿ya? Igual, si hay daño pulmonar, oxígeno, ¿no? O sea, todos los cuidados ventilatorios le tienes que dar. Darle oxígeno, mantener todo lo posible el balance en neutro, ¿no? Y que la presión no se te caiga para que continúe hasta que pase toda la inflamatoria a nivel. Es parecido al COVID, ¿se acuerdan? No sé si ustedes. Imagino que han hecho COVID, ¿no? El COVID es algo parecido, porque pasa por fases, ¿no? Es igualito. Acá lo único ¿no? que tenemos que esperar es que pase el cuadro inflamatorio. Es donde existe la mayor carga de anticuerpos en ese momento. Lo único que tenemos que hacer es que baje esa cantidad de anticuerpos para que recién el paciente se restablezca. Pero obviamente la presión, la diuresis, todo eso lo tenemos que lograr con la hidratación. Lo que está indicado es suero fisiológico, porque es lo que ustedes van a tener en sus centros de salud, en sus postas, o en cualquier centro médico. ¿Pueden utilizar lactato de Renkel? Sí. No hay ninguna diferencia entre los dos, utilizar coloides, no hay ninguna polifelina, no hay ninguna diferencia, chicos. Pueden utilizar la misma dosis, no hay ningún problema. De que te va a ayudar, que te va a... no es lo mismo. ¿Ya? Pero el más usado y el que, digamos, el que está mayormente masificado es el suero fisiológico. Entonces normalmente se trabaja con suero fisiológico. Entonces la dosis va a variar. Si el paciente está en shock, es de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, el bolo que le tienes que dar. Pero si el paciente no está en shock y está, bueno, lo quieres mantener en evaluación, solamente has visto que está con signos de alarma, ¿ya? Lo puedes mantener entre 2 a 5 o menor a 5 mililitros por kilogramo, lo mantienes, ¿no? Le puedes dar el bolo o si no lo puedes mantener para todo el rato. Entonces le puedes dar 1 mililitro por kilogramo por hora, por ejemplo, le puedes dar. Entonces le mantienes aquí. Pero eso es aparte de su requerimiento normal. ¿Cómo sacamos el requerimiento normal del paciente? O sea, aparte de lo que tú le vas a dar, porque eso supuestamente es lo que va a perder durante el proceso del cuadro inflamatorio, ¿no? Tú le estás calculando. Pero, ¿cuánto es el requerimiento normal de una persona, de un adulto, de agua? ¿Cuánto? Me imagino que habrán hecho cosas, ya saben cómo hacer balance y todo eso. Esa parte también es importante, porque después el problema es que tu paciente llega a shock y de repente tú te pasaste en administrarle, el paciente va a hacer edema agudo del pulmón. O el paciente va a hacer edemas en distintas partes de su cuerpo. Lo más peligroso es que haya edema agudo del pulmón. Por el cuadro inflamatorio. No solamente por el cuadro inflamatorio, sino por el aumento de líquido que le das. Pero yo me acuerdo de uno nada
era utilizar 1500 y multiplicabas por 20, o sea, 1500, 20 por kilogramo de peso. Digamos, yo peso 80 kilos, 80 por 20, ¿cuánto sería? Ya, y eso lo sumas 1500, ¿no? ¿Cuánto es mi...? Ya, 3100 en el requerimiento de agua al día. O sea, es de agua al día. Eso es aparte de lo que tú le vas a poner. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que hacer es llegar a un balance adecuado. O sea, llegar entre un balance neutro. Balance neutro es mantenerlo entre 500, más o menos 500, ¿no? Ahí lo tienes que mantener a tu paciente. Y que la presión no se te caiga. Porque si la presión se te cae, ¿qué vas a hacer? Le das otro polvo. Entonces, lo importante acá es la evaluación de los signos constantes cuando tu paciente ya presenta signos de extravasación o de mantener para que el paciente no llegue a hacer shock, ¿no? Entonces puedes mantenerlo 1 mililitro por kilogramo por hora, o puedes subirlo 2 mililitros puedes subir hasta 5 mililitros, dependiendo, ¿no? Cómo tú evalúas al paciente. De repente vas a agarrar su etapa febril y está haciendo un cuadro crónico, entonces la fiebre hace que pierdas más líquido, ¿no? Entonces le aumentas nada más la dosis. La cuestión es que no te llegue al shock, porque pasado esa fase ya retorna el líquido y el paciente empieza a miccionar y sus presiones nuevamente vuelven a hacer lo mismo que antes que se infectara el técnico. Entonces esa parte es importante, chicos. Ahora, ¿qué otros signos me podrían determinar si podría dañarse el órgano? El paciente va a presentar signos y síntomas de alarma, ¿no? Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son. Bueno, esto es los serotipos que existen a nivel mundial, ¿ya? Serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3. En el Perú tenemos el 2 y el 3, ¿ya? Donde el 3 es el más letal, ¿no? También tenemos el 1 también. Pero es poco. ¿Y cuáles son esos factores asociados al dengue? Les mencionaba algunas comorbilidades, ¿no? Las edades extremas, chicos. Niños, adultos mayores, ¿ya? Las mujeres. Es muy frecuente las mujeres que vienen con signos de alarma, muy frecuente. Debe haber algún componente hormonal que hay que sean muy susceptibles a hacer dengue con signos de alarma, ¿no? Que el paciente haya tenido infección previa de dengue, sí, chicos. Especialmente si el paciente tuvo un DEN 2, un DEN 3. Eso hace que una nueva infección, el paciente haga pelucado, se ve y se va. Y hemos dicho elevación de los hematocritos, ¿no? El hematocrito es el principal, chicos. Es el que ustedes deben monitorear cada 6 horas, cada 12 horas. ¿Ya? La presión arterial, esto de sangrado espontáneo, ya les he dicho que eso no se evalúa, ¿ya? Hepatomegalia, sí, ascitis, efusión pleural, persistencia de náuseas, vómitos, porque no se olviden, si tiene náuseas, vómitos y el paciente no tolera, obviamente, pues ¿cómo le vas a administrar vía oral? Entonces tienes que pasarlo vía endovenoso y para eso lo tienes que monitorizar al paciente. ¿Ya? Cuando hace oliguria, o el paciente empieza a tener trastorno de conciencia, ¿no? Sí puede pasar, ¿ya? Es raro también, pero sí puede presentar, especialmente cuando el paciente hace deshidratación severa, ¿no? Cuando hace deshidratación severa, el paciente empieza a tener signos de trastorno de conciencia. Estos son dengue con signos y signos de alarma. Sin signos de alarma, bueno, náuseas, rash, mialgias, artralgias, las petequias. ¿Ya? El test de torniquete, bueno, el torniquete consiste en una prueba en la cual solamente sirve para determinar si tu paciente cuánto de plaquetas, sin método, o sea, si ustedes están, por ejemplo, en su salud, les viene un paciente con dengue y
ustedes quieren saber, como no tienen laboratorio, quieren saber un aproximado, cuánto están sus plaquetas, obviamente, ¿no? Esto solamente se va a hacer cuando el paciente no ha sangrado, ¿no? O no ha tenido signos de sangrado. ¿Qué quiere decir? Si tu paciente tiene petequias, ¿cuánto creen que tiene plaquetas si tiene petequias? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? Menos de 100.000, ¿no? O bueno, ya pone menos de 120.000. Y se hace equimosis. ¿Cuánto? ¿Se hace equimosis tu paciente? ¿Qué son manifestaciones, pues, no? Se hace equimosis. Y se hace sangrado espontáneo. 20.000. Eso, por ejemplo, tiene que estar claro, ¿no? Porque si el test de torniquete solamente te va a servir cuando el paciente no ha hecho sangrado. Si tú le estás aplicando cuando ha hecho sangrado, no te sirve, ¿verdad? El test de torniquete consiste en colocar un signo, o sea, le tomas la presión, ¿no? Calculas, ya tiene 120 sobre 70. ¿Cuánto es su PAM? A ver, calcula. ¿Cuánto es su PAM? Tiene 120 sobre 70. ¿Cuánto es la PAM del paciente? 86. Ya, entonces, en 86 milímetros de mercurio lo vas a mantener de 5 a 8 minutos el esfigmomanómetro insuflado. Y vas a esperar. Esperas esos 5 a 8 minutos. Retiras y lo que tú vas a ver son varios puntos que van a asemejar a petequias. Entonces ahí tú vas a decir, si te sale ahí más de 20 lesiones en menos de 5 centímetros cuadrados, es un torniquete positivo. ¿Ya? De 5 a 20 lesiones. Si te sale positivo, ya, entonces es un torniquete positivo. Entonces, ¿cuánto están sus plaquetas? Un signo de torniquete con cuántas plaquetas te indica, si te sale positivo. Pues puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, con signos de alarma, el paciente tiene dolor abdominal, el paciente tiene vómitos persistentes que lo llevan a la hidratación. El paciente, bueno, eso de sangrado de mucosas lo tachamos porque en realidad se evalúa, ¿no? Se evalúa de acuerdo a lo que, por ejemplo, si es gestante y viene sangrado con mucosas, no lo vas a mandar a su casa, pues. Manténla porque no vaya a ser que después tenga un sangrado vaginal, es decir, peor, ¿no? Entonces, se evalúa en ese momento, pero si digamos tienes un adulto que no tiene ninguna comorbilidad y viene con sangrado por mucosa, entraría en el otro grupo. ¿Ya? En dientes sin signos de nada. De hepatomegalia así, ya, y todo lo que les he mencionado, el aumento de hematocristo es el principal. ¿Ya? Ya, dengue grave, chicos, hablamos de una hemorragia severa. Ya. Entonces hablamos de una hemorragia severa, hemorragias digestivas, hemorragias respiratorias, y el otro sería hemorragias intracerebrales. Esas son hemorragias severas. Eso quiere decir que esas tres se van a considerar. ¿Ya? Otro tipo no. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sangrado, una epistaxis? No. ¿Sangrado de la boca? No. ¿Hematuria? Tampoco. No se considera como hemorragia severa. ¿Ya? O al menos que la hematuria, bueno, sea demasiado franca, ¿no? O está asociada a una patología, ya que el paciente tenga una malformación. Se podría valorar. Pero en esta situación, no. ¿Ya? Es muy raro también encontrar eso. Por eso les digo, es muy raro valorar una hemorragia, ya que es muy poco frecuente, ¿no? Se valoraría en un contexto específico, nada más. Por eso que eso de dengue hemorrágico ha quedado desfasado, porque son muy pocos los casos que hay. Por eso que la mayoría todavía no distingue cuándo es un dengue hemorrágico o cuándo es un dengue crítico, ¿no? Todos piensan que todo dengue hemorrágico es un dengue crítico. O viceversa, ¿no? Que todo dengue crítico es un dengue hemorrágico. Todos piensan así, ¿no? Pero no es así. O sea,
que tenga. ¿Ya? Y obviamente se evalúa en el paciente. En este caso yo lo que les estoy presentando son tres tipos de hemorragias en las cuales sí el paciente va a comprometer su vida. Una hemorragia respiratoria de bronquial compromete su vida. El paciente puede entrar en paro y muere. Una hemorragia que tú no lo puedas detener, una hemorragia gastrointestinal que no se pueda contener, el paciente se muere. Un ACV, el paciente desenclava y se muere. Por eso que esos tres sí lo consideramos como de grave, porque va a comprometer su vida del paciente. El paciente, si no actúas rápido, el paciente se te muere. También vamos a considerar dengue grave cuando el paciente llega en shock. O sea, el paciente le pones bolos y no mejora. Entonces ahí recién utilizas vasoactivos, ¿no? Igualito como en shock séptico, ¿no? O como shock hipovolémico, ¿no? Igualito. Vasoactivos y ahí recién recuperan. Entonces el paciente con shock, ¿no? Igualito es el shock por extravasación, ¿no? Ese es igualito. Entonces ahí lo que se valora es daño órgano. Quiere decir insuficiencia respiratoria, falla hepática, falla renal, ¿no? Que te da una encefalitis severa, una miopericarditis, ¿no? Que también, no se olviden que acá también puede comprometer, ¿no? Y puede llegar como secuela, ¿no? Una miopericarditis también puede dejar secuela. Entonces, eso sí se podría valorar en el contexto de cómo te produzca falla cardíaca, te produzca insuficiencia respiratoria, te produzca encefalopatía severa, te produzca falla renal. Todo eso ya se valora cuando vemos un dengue grave. Cuando tú no encuentras nada de eso, no se valora como dengue grave. Entonces no se guía mucho de los resultados. Ahí te puede indicar que está elevado, claro, pero eso va de la mano con el daño de órgano, ¿no? Ahí mismo te dice cómo. O sea, tiene 1000 de transaminasas, pero si digamos su tiempo de protomina está normal, ¿está en fallo hepático? No. Entonces podría estar en todavía un dengue con signos de alarma. ¿Ya? Entonces no se dejen guiar solo por lo que está puesto ahí. Entonces, del sistema nervioso central, obviamente, ¿no? Si empieza a haber una caída rápida de Glasgow en menos de 24 horas, obviamente se considera un dengue grave. Si el paciente tiene compromiso del corazón y empieza a hacer falla cardíaca, pericarditis, ¿no? Severa, con derrame pericárdico, también se considera un dengue grave. Si el compromiso del órgano que compromete la vida del paciente se considera dengue grave. Todo el resto es dengue con signos de alarma. Nada más. O si desean, algunos le ponen dengue con signos de severidad, ¿no? Así desean así. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? El tratamiento es hidratación, chicos. Pura hidratación. Si el paciente está en shock, ya hemos dicho no polio, ¿no? De 10 a 20, hasta le puede dar hasta 30 mililitros por kilogramo de peso en polio. Obviamente todo va a depender del paciente, ¿no? Y si en caso tu paciente está con signos de alarma, hidratación constante de acuerdo al requerimiento de agua que va a requerir tu paciente. Puedes poner de 1 a 2 hasta 5, dependiendo en el contexto en el cual tú lo estás evaluando a tu paciente. Glucosa, si está deshidratado, ¿no? Si hay signos de pliegue, ¿no? Si no hay eso, pero el paciente está despierto, está lúcido, está normal, pero el paciente está con dolor abdominal, bueno, le bajarás un poco la hidratación, pero igual está para vigilarlo, ¿no? ¿Ya? Bien. Hablemos de malaria. Malaria también es una enfermedad infecciosa metaxénica, también transmitida por el mosquito Anopheles, ¿no? Esta es transmitida también de humano a humano y de animal a humano, por si acaso. Hay plasmodium que se transmiten por... La gente obviamente es el plasmodium, ¿no?
es el plasmodio. La malaria, o también algunas zonas le llaman paludismo, ¿no? Junto con la tuberculosis, son las enfermedades infecciosas con mayor frecuencia a nivel mundial. ¿Ya? O sea, junto a la TB y por ahí el VIH, son las enfermedades infecciosas con mayor frecuencia, recurrencia, incidencia, prevalencia a nivel mundial. ¿Ya? Así como hay una lucha contra la tuberculosis, también hay programas de la OMS en lucha contra la malaria, ¿no? Igualito. En las zonas donde hay mayor exposición de malaria en el Perú es en Iquitos, en Loreto. Ahí es la mayor cantidad de casos que hay, en Loreto. También está en zona centro, San Martín, Junín, también tenemos, pero si ustedes no se dan cuenta, la tendencia es a la baja, ¿no? O sea, en los últimos años la tendencia ha sido bajar. Pero donde se mantiene alto es en Loreto. Porque todavía en Loreto hay zonas donde hay comunidades donde todavía faltan muchos recursos, ¿no? O sea, falta implementar muchas cosas con respecto al manejo del vector, con respecto al cuidado en las personas que visitan, ¿no? Son muchas cosas. Ahorita eso es lo que sucede con el dengue, chicos. El dengue, ¿por qué es un problema de salud pública el dengue? Porque por el mal control del vector. Hacen un pésimo control del vector. Todos saben que el vector utiliza aguas estancadas. Todos saben, ¿no? Todos saben de que los lugares donde, disculpen que me ría, pero o sea, ya se sabe décadas, chicos. Mucho antes que posiblemente ustedes han nacido, se sabe que el dengue siempre viene todos los años. Pero a pesar de que viene, nosotros no aprendemos de eso. O sea, no se aprende. Es un problema de salud pública, o es que no queremos aprender de eso, o que solamente somos como bomberos, ¿no? Apagamos nada más el incendio. ¿No? Entonces, mira, pero este año, por ejemplo, hemos bordeado los 300 muertos, chicos. 300 muertos de dengue, imagínense. Ni siquiera en la época del año 2017 hemos tenido tantos muertos. Habremos tenido muchos infectados, sí, pero no teníamos tantos muertos. Supuestamente tenemos mejor tecnología, tenemos aparentemente mejor profesionales preparados, hay ya especialistas en epidemiología, hay mejores personales que están dispuestos a desarrollar, elaborar métodos para prevención del vector, pero lo que nos damos cuenta es de que a pesar de que pasan los años, seguimos teniendo las más altas tasas de infecciones de dengue. Y es un problema. Es por eso que ahora, prácticamente a la universidad, no han escuchado, ¿no? Que ahora para que ustedes den su examen de salud tienen que estar titulados, ¿no? ¿No han escuchado, no? Y uno tiene que estar titulados, o sea, eso quiere decir que deben haber aprobado todos sus exámenes, todos sus cursos, haber sacado su bachiller, haber dado sustentado su examen, ¿ya? De tesis, todo eso, ¿no? Y a partir de ahí da recién su examen para el CERUM. ¿Y qué les pregunta en el examen de CERUM? Norma nada más, la norma técnica. Nada más les pregunta. Todo lo que es con respecto a salud pública. ¿Por qué? ¿Por qué ahora están haciendo de esa forma? Porque nos están echando la culpa a nosotros, a las universidades, de que no les enseñamos la parte preventiva. O sea, que ustedes salen preparados no para la parte de medicina preventiva, sino salen para la medicina curativa o de rehabilitación. Cuando ustedes llegan a la zona de selva, hacen todas las cosas de selva, dicen que no se sienten en la capacidad de hacer un análisis, ¿no? Una CIS, no dicen en la capacidad de hacer un control de vectores, un monitoreo de vigilancia, o sea, no se sienten en esa capacidad. Por eso que el Ministerio de Salud, echando esa responsabilidad a las universidades, se está tomando en base a las normas técnicas, ¿no? O sea, que el examen de ENAM que van a dar ustedes no les va a valer para ese número, sino les va a valer para el residentado, ¿no? En caso quieren hacer especialidad, ¿no? Solamente para eso no me lo digo. Entonces, yo creo que bueno, sí tiene razón de cierta parte, bueno, algunos, pero hay que ser más curva, algunos no saben, pues, no saben cómo hacer, por ejemplo, cómo hacer un cerco epidémico.
O sea, yo tampoco no sabía. Yo cuando también salí, así como ustedes, con inicio, tampoco no sabía cómo hacer un salto epidémico, cómo hacer un manejo de brote, cómo hacer un bloqueo. ¿Saben qué es un bloqueo epidémico? Por ejemplo, si ustedes tienen un caso de sarampión en su reporte, ¿en cuántos kilómetros o en cuántas cuadras tienen que cerrar para hacer un suceso? ¿Saben? Porque de todo eso nos están acusando, porque cuando ustedes no saben, no aprenden. Y en cierta debería es verdad, chicos. Es que algo que ustedes tienen que saber es que, y es una crítica constructiva, es en el sentido de que las universidades a ustedes les enseñan para que aprueben el examen. ¿Sí o no? O sea, yo les enseño, porque yo al final lo que yo quiero ver es que yo lo que les he enseñado en el examen resalte lo que les he enseñado. ¿Sí? O sea, quiero que ustedes aprueben el examen. ¿O no? Por eso no, pues chicos. Pero cuando ustedes salen de la universidad, ya se topan con una realidad distinta. Entonces, ahí sí, recién ustedes van a estudiar y van a leer para aprender, ya no para dar un examen. Porque ya cuando ustedes ven al paciente o estén trabajando en el lugar donde van a estar, ustedes lo que quieren lograr es un impacto en el lugar donde van a estar. Entonces, en realidad, bueno, pues, en realidad sí es así, pues, ¿no? Es así. Yo, por ejemplo, no les voy a hablar de salud pública ahora, ¿no? Porque supuestamente hay un tema exclusivo, o sea, hay un curso exclusivo para eso, ¿no? Donde les han enseñado cómo hacer su mapa epidemiológico, cómo hacer su análisis situacional, ¿sí o no? Eso yo me acuerdo que también nos han enseñado en salud pública. Pero eso tú llevarlo a la práctica y es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Pero yo lo que les enseño de la experiencia, chicos, y eso también para que ustedes más o menos, cuando ustedes sean médicos también, les pueda dar una herramienta. Es que en el lugar donde ustedes están, mínimo al colega que les va a dejar, pídanle cuáles son las enfermedades más prevalentes del lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Pídanle su informe, ¿no? Para que ustedes más o menos sepan qué infecciones van a tratar con mayor frecuencia. Y que siquiera mínimo te deje en qué momentos hay brotes. Porque si ustedes se van a la selva, pídanle si quieren en qué momentos aumenta su escala de brotes, para que ustedes ya vayan planificando en qué momentos van a subir sus casos, ¿no? Porque la cuestión es que ustedes no se saturen de pacientes, ¿no? La cuestión es que ustedes no lleguen al hecho de que el paciente llega a su y no encuentre ningún medicamento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La cuestión es que ustedes más o menos tengan una noción. Y yo lo que les recomiendo es que cuando un colega, ustedes entran, igualito, ¿no? Cuando ustedes salen, dejen al otro colega lo que ustedes han avanzado. Para que el otro colega también sepa lo que ustedes han hecho y han impactado todo lo que... Porque las enfermeras ahí todos ellos saben, ¿no? Te dicen, no, tal doctora ha hecho esto, te dicen. Y con esto hemos continuado. Y hemos bajado, por ejemplo, la cantidad de casos de enfermedades diarreicas. Ya no hay muchos casos. O ya no tenemos muchos niños que vienen con problemas respiratorios, te dicen. Posiblemente porque han ido a hacer sus vacunas, no sé, pues, ¿no? Pero sería bueno para que continúen con eso, ¿no? Para que no se pierdan. Lamentablemente, cuando ustedes se van a hacer su salud, la mayoría se pierde, ¿no? Se pierde y no sabe qué hacer. Y es verdad. A todos nos ha tocado cuando hemos empezado. Uno que otro posiblemente buscará algo, mejorar algo, ¿no? Pero la mayoría nos pasa de que nos dejan así, pues, te lo dejan y ya ves cómo tú solucionas. Entonces, en el control, por ejemplo, justo lo que mencionaba, ¿no? Dengue, malaria, todo es el control de vectores, chicos. Saber cómo controlar vectores es lo que va a manejar y disminuir los casos de malaria. ¿Ya? Entonces, malaria es igualito que el dengue, en el sentido de que se transmite por el vector, netamente por el vector. Existe un plasmodium que es el Noblesi. Ese plasmodium se transmite, aunque no hay acá en el Perú. ¿Ya? En el Perú no hay oval y tampoco el Noblesi. Pero sí tenemos los otros tres, que es el Falciparum, el Vivax y el Malariae. El Malariae es raro. Nosotros que con mayor frecuencia tenemos el Vivax va a la cabeza. ¿Ya? El plasmodium
año es el más frecuente que tenemos en Perú, el segundo es el falciparum. Y los dos pueden provocar lo que nosotros llamamos malaria grave o malaria severa, ¿no? Entonces, en una muestra de un prótesis de sangre lo que ustedes van a ver es al trofozoito, o en este caso al esquizónico. Al gametocito. Entonces, doctor, ¿qué son esos? Trofozoito, gametocito. Bueno, chicos, esa es la parte de la forma del ciclo del parásito. Pero no tiene que es un protozoo. Ya es un protozoo flagelado. ¿Y qué tiene reproducción sexual? ¿Ya? O sea, quiere decir que dentro del cuerpo se diferencian dos, masculino y femenino. Y a partir de ahí es lo que se va a liberar. El gametocito es lo que va a infectar al artrópodo. ¿Quién es el artrópodo? ¿Quién es el vector? ¿Cómo se llama? Anófeles. Así es. El anófeles. Que solamente se ubica en áreas de la selva, felizmente, ¿no? No es como el Aedes, ¿no? El Aedes también está en zonas rurales y está en zonas urbanas. Obviamente que requiere algunas condiciones, pero en este caso el anófeles netamente requiere una zona húmeda, porque requiere de una gran cantidad de humedad, o perdón, de vegetaciones. Entonces la vegetación le otorga gran cantidad de humedad para que se pueda reproducir con mayor facilidad. Es por eso que la selva sigue siendo su punto de hábitat y de infecciones recurrentes de malaria. La transmisión es de humano a humano, chicos, ¿no? Por si acaso les digo. O sea, el virus necesariamente tiene que estar en un anófeles y de ahí pasar a un humano. Igualito es el falciparum. Entonces, cuando llega nuevamente el anófeles infectado, lo que va a liberar son trofozoitos. Los trofozoitos se llaman esporozoitos. Estos esporozoitos van al hígado, porque el hígado es una gran reserva tanto de sangre como de gran cantidad de linfa, donde van a formarse los merosoritos. Estos merosoritos, también llamados esquizontes tisulares, así le llamamos, esquizonte tisular. Esos merosoritos van a formar, en caso de vivas, se van a depositar en algunas zonas de los hepatocitos, donde van a estar ocultos, inertes, inactivos. A eso nosotros le llamamos hipnozoitos. Pero solamente se da en el vivas, en el fascículo no. En el fascículo sí sigue ese mismo recorrido. Se forma el merozoito o el merosoma, que es una gran carga de esporozoitos que están en proceso de reproducción dentro del hígado y luego van a ser liberados hacia el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo estos merosoritos se van a diferenciar en dos, en gametocitos, gametocito masculino, gametocito femenino. Y estos son los que van a reproducirse y van a ser nuevamente tomados, digamos así, por el mosquito, ¿no? Y en el mosquito estos gametocitos se transforman en esporozoitos. ¿Se entiende, no? ¿O no? O sea, la forma infectante del plasmodium es en forma de esporozoide. Y la forma en la cual ustedes van a detectarse en la parte periférica es en forma de gametocito o trofozoide. O también le llamamos esquizonte vascular o claro, un esquizonte vascular, ¿no? Que es otra forma de presentación del neurozoide. Eso, bueno, esa es una forma de esquizonte, ¿verdad? Aquí hay alta cantidad de gametocitos. Muy bien. Ya, entonces, lo que ustedes van a ver en la lámina, cuando ustedes hacen, o cuando ustedes por ahí ven la gota gruesa, es lo que ustedes van a ver los gametocitos. Y obviamente una persona experta que tiene años revisando gotas gruesas va a poder diferenciar el falciparum, del vivax y del malalaria. El toque, ¿no? Ellos hasta contabilizan los gametocitos. Te dicen 9, 4, 5 gametocitos. Punto, lo colocan y tú puedes
hasta la carga de la cantidad de plasmódios que hay. Y con eso puedes determinar la parasiteria, cuánto de carga de parásitos. Igualitas en el virus. Por ejemplo, en el Falciparum, a nivel de cromosomito son la presentación de anillos. Acá solamente vamos a, por ejemplo, el Falciparum va a tener 3 anillos, mientras que el Vivax no. Puede manifestar un anillo o como no tampoco. Su otra forma de presentación, por ejemplo, de los trofozoitos, cuando están en la parte tisular, o perdón, en la parte hepática, se va a concentrar el Falciparum, mientras que el Vivax son dispersos. Entonces, una persona que altamente que ve continuamente esto, ya te dice diferencias sin necesidad de que le hagas un PCR o una proteína, le hagas una cadena de reacción de polimerasa para determinar qué tipo de plasmódium es. Entonces, ¿cuál es lo característico de la malaria? La fiebre, una fiebre intermitente, que se asocia con dolor de cabeza, y lo característico es lo que la gran mayoría le llaman, por eso le llaman paludismo, porque el paciente está pálido, blanco, y cuando le da la fiebre, el paciente está así, tirita, ¿no? Entonces, es un signo patognomónico de malaria. Así te vienen los pacientes. Otro es que el paciente venga con otros síntomas asociados, ¿ya? Pero lo característico no se olviden, fiebre intermitente. Te viene con astenia, cansancio, dolor de cabeza. La gente se queja mucho del dolor de cabeza. Entonces no se olviden, la malaria también puede, el plasmódium también puede viajar al cerebro. Y también se deposita ahí, ¿ya? Es muy raro que rompa la barrera hematoencefálica, pero se puede depositar en los vasos principales. Puede provocar inflamación. El paciente viene con dolor de cabeza, fiebre y empieza a tiritar. Lo característico es que el paciente viene con pálido, bien blanco. De ahí, bueno, vienen los signos y síntomas asociados a malaria severa. Hay, por ejemplo, un paciente postrado, paciente con confusión, o sea, con encefalopatía, paciente con distrés respiratorio, paciente viene con convulsiones, ¿no? Paciente con hipotensión, viene con ictericia. Si hay ictericia, chicos, es porque ya hay daño hepático, ¿no? Eso quiere decir que el plasmódium se está reproduciendo altamente en el hígado. Ese es un indicador de que se sigue reproduciendo y que pueda provocar más daño a nivel de órgano. Entonces, otros resultados, como por ejemplo la anemia severa, presencia de daño renal a través de presencia de, por ejemplo, hematuria. Acá sí la hematuria es un signo de severidad, ¿no? Paciente con hipoglicemia, que hace acidosis, daño renal, y que tenga una parasitemia alta, más del 10%, ¿no? de células rojas infectadas. ¿Ya? O sea, todo esto es para indicar más o menos malaria severa. Porque si ustedes diagnostican malaria severa, el manejo va a ser con derivados de artemisina, como el artesunato. ¿Ya? O también tenemos artemeter, que también se puede utilizar combinado con otros medicamentos, ¿no? Pero el que más se utiliza acá en el Perú es el artesunato, para malaria grave. ¿Ya? Para malaria no grave tenemos, por ejemplo, cloroquina, primaquina. En caso de malaria tenemos clindamicina, tenemos derivados de las quininas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, sí se utilizan para malaria no grave. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo que yo les menciono, ¿no? El artemeter, el artesunato, también se puede utilizar de manera no grave, pero en el Perú está pocamente utilizado, ya que está limitado solamente para falciparum. O sea, por ejemplo, el artemeter, si se puede utilizar si en qué caso tiene un falciparum
En este caso, perdón, un aislamiento de un plasmodium falciparum, pero no tiene cianoderma, ¿no? Se podría utilizar. Junto con clindamicina y cloroquina, ¿no? Se podría utilizar. ¿Ya? Pero normalmente utilizamos el artesunato para cuadros complicados, por ejemplo por VIVAX, ¿no? VIVAX que dan malaria severa. Entonces, sí utilizamos el artesunato, está indicado. En este caso no es severa, utilizamos lo que es con cloroquina, ¿no? Cloroquina con primaquina. Normalmente se le da por 7 días, ¿no? Cloroquina se le da primero una dosis es de 15, luego se le empieza a bajar lentamente a la mitad nada más. La primaquina igual se le da una dosis estandarizada de 15 miligramos hasta que complete, ¿no? Por una semana. ¿Bien? Eso es en VIVAX. En VIVAX está indicado la primaquina. En falciparum la primaquina no está indicada. Más bien ahí sí le puedes dar clindamicina o un derivado artesunato. ¿Por qué? Porque son resistentes a primaquina. El falciparum es resistente a primaquina, entonces no le puedes dar primaquina. Pero en VIVAX sí, ¿no? En VIVAX, a pesar de que sea malaria grave, sí le puedes dar un derivado de artemisina, le puedes dar clinda y también le das primaquina. ¿Por qué? Les comenté hace 5 minutos de una forma de presentación del plasmodium, ¿no? Es una forma inactiva. ¿Se acuerdan? El inozoito. Se le da justamente por eso, porque la primaquina tiene esa tendencia, perdón, el VIVAX tiene esa tendencia de hacer merozoitos inactivos. O sea, de que se mantengan ahí. Y nuevamente, si tú no le das completo, tienes el riesgo de que recaigan el paciente. El paciente puede recaer nuevamente con la malaria. ¿Cuánto tiempo nos queda, chicos? ¿Es hora que no? 5 minutos. ¿Hasta qué hora es, no? 5 y 9. ¿5 y qué? 9. A ver, voy a tratar de resumir. El hombre es la leishmania. A comparación de los otros dos, la leishmania obviamente se transmite por un vector, pero este vector, chicos, no es directamente del humano. Perdón, no recae, no saca el parásito, porque obviamente la leishmania es un parásito, ¿no? Entonces, no es igual como en la malaria, como en el dengue, que pasa de humano a humano. No, acá sí pasa de un animal. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es frecuente el brasilensis, ¿no? O sea, acá en toda Sudamérica. Entonces, eso, por ejemplo, se transmite por los roedores, las ratas, ¿no? Entonces, también algunos marsupiales, algunos primates pueden comportarse como un reservorio. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, una persona que tiene leishmania no va, o sea, viene la leucemia, que vendría a ser el agente, lo pica, pero no quiere decir en esta persona que, digamos, no está contaminada con la leishmania, lo pica a un paciente que tiene leishmania, no es que ya captó la leishmania y puede infectar a otro. No. Normalmente esta leucemia agarra de un animal. Y el parásito que está en el animal migra a través del vector hacia el humano. ¿Ya? O sea que el promastigoto está en el huésped, en el reservorio, mientras que el amastigote va a estar en su forma infectante en el humano. O sea, en el lugar donde va a inocular es lo que va a producir la lesión, ¿no? De la leishmania. Esta es la forma de presentación. Es una
bordes limpios. ¿Ven? Son bordes limpios. Pueden ser circulares o ovoideos, como ustedes desean, cuadrangulares, ustedes desean. Pero esa es la presentación clásica de la leishmaniasis. Puede haber otra forma, sí. Esta, por ejemplo, que es de forma irregular, que tiene múltiples granulaciones, ¿no? O puede ser plano, con una sobreelevación, o puede ser verrucoso, ¿no? O puede ser escoriativo en forma de una placa, ¿ya? Pero lo característico y lo que siempre les hago, digamos, hincapié es la forma de presentación que es en una bolsa. Eso es lo característico. Independientemente de la persona, obviamente también puede provocar otras formas de presentación. Por ejemplo, si tenemos un paciente con VIH y tiene leishmania, no va a presentar ese mismo. O sí, bueno, presentaría, pero su úlcera va a ser muy grande, ¿no? Medirá siquiera entre 5 a 10 centímetros de tamaño. Y lo más probable es que esté diseminado. Y el paciente empieza a tener visceromedanos y empieza a tener ganglios diseminados por varias partes. Ese es un paciente inmunodeprimido. Pero, digamos, en un paciente no inmunodeprimido, las lesiones son así características como las que ustedes están viendo. Eso quiere decir que en el lugar donde va a inocular la luxomia, es el lugar donde va a producir el efecto del proceso de la lesión. Acuérdense de eso. ¿Ya? Doctor, ¿y cuál es la forma mucocutánea? Bueno, esta es la presentación cutánea. La mucocutánea se va a dar cuando este parásito desaparece. El paciente te va a decir, doctor, doctora, hace 1 año, 2 años yo tenía una lesión acá en mi cara, ¿no? Así como la del señor. Yo le he echado queroseno, le he echado crema, todo y desapareció. Desapareció. Ahora, doctor, no apareció acá en el paladar, no apareció. Entonces, lo más probable es que no es que se ha curado, ¿no? Sino que ha migrado el parásito de lo que estaba en la piel, ha agarrado la cadena linfática y posiblemente ha migrado a los lugares donde hay mayor cantidad de aire, ¿no? O en este caso oxígeno. Por eso que agarra toda la parte de la vía respiratoria, toda la parte superior. Puede haber mucosas acá, puede haber adentro, en los cornetes, en la mucosa de la nariz, puede haber en paladar. En casos muy severos, ya cerca a la glotis o a la laringe, ¿no? Y el paciente va a venir afónico. Y eso se debe porque la leishmania ha migrado. Ha migrado. ¿Ya? Bueno, lo dejamos hasta acá. De ahí ya terminamos esto. A la siguiente. Solamente nos quedaría esta y creo que Bartolena, nada más.